Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 5. Y me voy a permitir hacer la lectura de los primeros 9 versículos. Mateo 5, 1 a 9. El texto dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hemos recorrido 6 bienaventuranzas. Y ahora nos topamos con esta bienaventuranza del versículo número 9, que es una bienaventuranza importante, muy importante para el creyente. No dijéramos la más importante, porque prácticamente cada una de ellas casi la pudiésemos calificar como la más importante, de tal forma que todas las bienaventuranzas son importantes. Decíamos la semana pasada que en las bienaventuranzas que están escritas aquí, no estamos nosotros en la condición de, humanamente hablando, de decir 2 de 3 o 5 de 7. Es decir, que no podemos nosotros decir yo cumplo con la mayoría, o yo estoy viviendo mi relación con Dios conforme a la mayoría de las bienaventuranzas. Soy plenamente bienaventurado porque por lo menos la mayoría de ellas las tengo, las cumplo, las acato. No se trata de esto. El verdadero bienaventurado es aquel que tiene en su ser, en su persona regenerada, aplica de alguna manera estas bienaventuranzas. De tal forma que, dice un escritor, la gran tristeza, la gran depresión de muchas personas creyentes es porque no han entendido o no han comprendido o no han ejercitado en su vida espiritual la aplicabilidad de estas bienaventuranzas. De tal manera que cuando uno dice no soy feliz, no tengo dicha, es posible que no haya pues entendido a carta cabal estas bienaventuranzas. Este es de alguna manera un mensaje maravilloso que habla de cómo nosotros podemos estar dichosos, felices, incluso en medio de circunstancias que nos parecen injustas, incluso en medio de una característica, una condición, digamos, paupérrima nuestra, incluso a pesar de que el mundo alrededor esté todo convulsionado por el pecado, incluso cuando atentan contra nuestra propia integridad. De repente nos damos cuenta de que al estudiar estas bienaventuranzas tenemos una herramienta maravillosa, espiritual, para que podamos robustecer nuestra fe y encontrar dicha de ser creyentes, dicha de ser cristianos. Somos nosotros bienaventurados porque somos creyentes. Lo que hace el Señor entonces es describir a estos creyentes cómo es que son bienaventurados. Ahora llega al punto, después de hablar de una serie de bienaventuranzas anteriores. Justamente la semana pasada hablábamos de los limpios de corazón, pero ahora vamos a hablar un poco acerca de los pacificadores. Desde luego que nosotros hemos pensado que todas las bienaventuranzas van concatenadas, como hemos dicho, ligada una tras otra. Una trae como resultado, como resultado la siguiente bienaventuranza, y la siguiente bienaventuranza viene tomada de la mano de la bienaventuranza anterior, de tal manera que entonces vamos sumando nosotros bienaventuranzas. No están en un orden caprichoso, no fue como se le fueron ocurriendo a Mateo el escrito de las bienaventuranzas, sino que es una escritura muy celosa del orden en que el Señor Jesucristo fue hablando en este maravilloso sermón a sus discípulos. Pero ahora llega el punto, después de hablar de limpios de corazón, después de hablar de la mansedumbre, después de hablar de la misericordia, después de hablar de la justicia y de los que tienen hambre y sed de justicia, llega al punto absolutamente en el lugar muy, muy indicado de los pacificadores.
Decíamos la semana pasada, no podemos nosotros ni tantito ser pacificadores si no somos mansos. Se imagina una persona que no es mansa, que es más bien revolucionaria, que no se deja de nadie, difícilmente puede ser pacificadora. En el sentido, pues, en que ahorita, por lo pronto, ahorita entendemos la palabra pacificador. Así que entonces las bienaventuranzas nos van llevando como de la mano, formando el carácter cristiano y nos van empujando hacia todas estas cosas que son del carácter del creyente, estas cosas que tienen que ver con nuestra muestra de cristianidad hacia afuera, hacia los creyentes, pero también hacia otras personas alrededor de nosotros. Tenemos que definir un poco el asunto de la pacificación o los bienaventurados, los pacificadores. Hemos insistido a lo largo del tiempo, no solamente en esta serie de sermones, pero en otros sermones, la necesidad de entender las palabras no en el contexto de nuestra propia cultura, de nuestro propio idioma, de nuestras propias costumbres. Cuando interpretamos las palabras a partir de nuestra cultura, de nuestras costumbres, de nuestra época, pues, podemos tener equivocaciones de interpretación. Casi estamos obligados por la metodología interpretativa que tenemos en la iglesia de ir en nuestra mente, ¿no?, hasta la época en que el Señor Jesús en el monte utilizó las palabras, en este caso. Así que nosotros tenemos que como que dirigirnos hacia allá. No lo podemos hacer, es decir, esto es imposible. No podemos revivir semejante circunstancia, eso ya pasó. Pero lo que podemos hacer es revisar cómo se utilizaban las palabras en aquel tiempo para que podamos entender exactamente qué es lo que el Señor quería decir. Específicamente con palabras como esta. La palabra paz, la palabra pacificación. Tenemos que entenderlas pues en el contexto en el que fueron dichas, ¿no?, en nuestro tiempo. Hoy día, con decir que la paz es la ausencia de guerra, estaríamos satisfechos con la definición, porque es la definición coloquial, la definición que nosotros tenemos. Pero tenemos que ir pues al fondo y tenemos que ir atrás para poder entender cómo es que esta palabra fue utilizada por nuestro Señor. Si nosotros hiciéramos interpretaciones de esta expresión de la pacificación, de los pacificadores en nuestro tiempo, casi estaríamos obligados a decir que el creyente, así como manso, y cuando se malentendía la palabra mansedumbre, pudiésemos pensar que ahora, cuando dice el Señor que son bienaventurados los pacificadores, prácticamente tendríamos que decir nosotros ante ninguna circunstancia generaremos un conflicto. Es decir, procuraremos la paz a costa de lo que sea, incluso el pecado, incluso las cosas que están mal. Esto no es así. Es decir, que ahora nosotros no podemos entender que tenemos que buscar la paz a costa de lo que sea, bajo cualquier circunstancia, a pesar de que la circunstancia sea pecaminosa. Lo que quiero decir con esto es que hay circunstancias alrededor de nosotros, ¿no?, que no son agradables a los ojos de Dios, que de ninguna manera contribuyen a la justicia de Dios, que de ninguna manera son cosas que Dios ha mandado, que atentan ya no contra nosotros, ya no contra otros pueblos, sino contra Dios mismo. La pregunta que tendríamos entonces es, ¿a toda costa tenemos que buscar la paz? ¿Tenemos que ser pacificadores a toda costa? Eso es algo que tenemos que responder cuando la Biblia habla de que son bienaventurados los pacificadores. Por otro lado, también tenemos que entender en este texto, en el contexto pues en que fue dicha la expresión pacificadores, que la palabra pacificadores en aquel tiempo tenía un sentido distinto. Un sentido distinto. Que tiene de la mano, va tomado de la mano la convicción de pecado, que va tomado de la mano la conversión, que va tomado de la mano el arrepentimiento, que va tomado de la mano de estar reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Para que podamos llegar a esto y a la comprensión o al intento de la comprensión de este texto, tenemos nosotros que revisar algunas cosas que vamos a mencionar en esta meditación. Lo primero es entender que la intención de la expresión, ya no su valor etimológico, como el valor conceptual de la palabra, ¿no? Es decir, el etimológico es descomponer la palabra y sacar una definición universitaria. Pero cuando hablamos de la definición conceptual, es decir, lo que esto implicaba o significaba. La palabra pacificadores es muy importante en el texto bíblico
Pero cuando se habla de pacificadores, estamos hablando no solamente de estar nosotros hacia nosotros mismos buscando la paz con todos. Es decir, que yo puedo decir, ahí hay un conflicto, ahí hay una circunstancia, ahí hay un asunto, yo paz, yo me mantengo al margen, yo no hago nada. Entonces estoy cumpliendo, soy bienaventurado porque soy pacificador. Entonces yo no hago nada, yo me mantengo al margen. Hay un grupo allá, hay otro grupo allá, hay otro grupo allá. Están en conflicto, están encontrados, hay un asunto difícil, hay algo que está ofendiendo a Dios. Yo me mantengo en paz, yo me mantengo atrás y entonces yo estoy cumpliendo, manteniéndome al margen de todo y entonces soy bienaventurado porque estoy en paz, soy pacificador porque no me meto en líos. Hemos escuchado a lo largo de nuestra vida personas que hacen esto. ¿No es cierto? Yo no me voy a meter en eso porque yo soy un ser pacífico. Así que yo, porque soy pacífico, no me voy a involucrar. Esto no significa la expresión o la definición conceptual de pacificadores. El pacificador en aquella época, dicho por Jesús, no es aquel que se mantiene al margen de una situación, que se mantiene alejado de un conflicto, sino aquel que deliberadamente busca la paz. Busca la paz y la sigue. Es el que deliberadamente procura la paz. Es el que sin que le sea pedido va a favor de la paz. No solamente es estoy en paz porque no me meto con nadie, sino el que deliberadamente va y busca que en el conflicto haya paz. Para eso se necesita mansedumbre, ¿no? Qué bueno que la mansedumbre ya la vimos. Para esto se necesita tener hambre y sed de justicia. Ya lo vimos. Para esto se necesita tener un carácter inamovible y declarar una bancarrota espiritual y ser pobre en espíritu. Porque para entrarle a buscar la paz deliberadamente, necesitamos estar íntegramente preparados para eso. ¿Se imagina que nosotros no seamos mansos y busquemos la paz en un grupo por allá? Si no se logra y no somos mansos, vamos a terminar peleándonos a golpes con el de enfrente. Y lejos de conseguir la paz, nos vamos a involucrar en el conflicto. Por eso es importante entonces que nos lleve a este punto. La pacificación tiene que ver con un acto deliberado de buscar la paz, con un acto deliberado de contribuir a la paz. No solamente mantenerme al margen, sino buscar deliberadamente la paz. En el Antiguo Testamento, el pueblo judío, el pueblo en términos generales, el mundo, tenía un gran caos. Tenía una gran cantidad de conflictos. Los conflictos estaban muy fuertes. No estoy seguro si eran más fuertes en aquel tiempo que ahora, pero eran muy fuertes. Pero Dios había mandado a los profetas, especialmente a Isaías, para que en un mundo de gran conflicto, en una situación de gran guerra, no solamente en el mundo, sino interior, había una promesa de que vendría paz. Había una promesa de que habría paz. El Señor fue preparando el terreno y a los antiguos en el pueblo de Israel, incluso el Señor mandó actos de violencia para lograr paz. Es decir, que mandó que el pueblo se involucrara deliberadamente para que encontraran la paz. No una paz que satisfacía al pueblo para que viviera sin problemas, porque el pueblo nunca vivió sin problemas, sino para que buscaran una paz en defensa de aquellas cosas que el Señor había mandado. Era tan importante. Y para eso el Señor los fue alimentando con su palabra. Había mandato de conservar la paz, pero los iba alimentando el Señor con su palabra. Por ejemplo, en Isaías 26:12 dice: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Había una promesa de que habría paz. La paz en el Antiguo Testamento
nunca se desligó de su palabra. En Isaías 52:7, que tiene como paralelo Nahum 1:15, dice, y también está en Romanos: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Además de que el Señor había mandado que provocaran paz y se involucraran, estaba dando una promesa de paz. Va a haber paz. Y su palabra estaba involucrada. Cuando el pueblo del Antiguo Testamento no acudía, no hacía lo que el Señor les decía, el pueblo no estaba en paz. Y puede ser que en su casa viviera en paz, y puede ser que las circunstancias a su alrededor estuvieran en paz, pero no había paz en el corazón de las personas, no había paz en el pueblo. En algún momento, el Señor le dice al pueblo en Isaías 48, 17 y 18 esto: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. La paz que el Señor estaba dando al pueblo no solamente era invasiva en el sentido de que tenían que provocar paz a la gente en el pueblo, incluso en los pueblos ajenos, sino que además el Señor les daba un mensaje de que iba a venir paz en el futuro y de que su paz estaba íntimamente ligada con su palabra. Íntimamente ligada con su palabra. Cuando terminó la época del Antiguo Testamento, cuando el Señor Jesús vino, pero desde antes de que viniera en el anunciamiento, el Señor empezó a cumplir este asunto de la paz. Y se acuerdan cuando vinieron los ángeles en el nacimiento de Jesús, dieron este anuncio: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Aquella promesa estaba viéndose en su cumplimiento. La paz. No puede una persona de ninguna manera tener una actitud pacificadora sin acatar los mandamientos del Señor y sin Jesucristo. Porque Jesucristo es nuestra paz. Porque a Él se le llamó el príncipe de paz. Porque no hay paz sin Cristo. No solamente los ángeles cantaron esto, sino el mismo Señor le dijo al pueblo cuando entró a Jerusalén: si tú conocieras lo que es de tu paz. Ignoraban, porque Cristo era la paz. Estaba entrando al templo el Señor de la paz. El mundo estaba entendiendo mal la paz. Estaba entendiendo mal el asunto de ser pacificadores. Tuvo que decirles el Señor a los discípulos: mi paz les dejo, mi paz les doy. Pero mire lo que añade: yo no la doy como el mundo la da. El mundo entiende otra cosa respecto de la paz. Esta paz que yo les doy es una paz especial. Esta paz que yo tengo es una paz diferente. Es esta paz que debe enarbolar el regenerado y buscarla en otros y ser pacificador. Y ser pacificador. Yo no la doy como el mundo la da, dice el Señor. Esta paz es distinta. Incluso nosotros sabemos, ¿no?, que esta paz es la que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz diferente, amados hermanos. Tenemos nosotros entonces que entender que la paz o ser pacificador tiene que ver con involucrarnos deliberadamente en producir paz, en buscar la paz. Pero ¿qué tipo de paz entonces? ¿La paz del alma nada más? ¿La paz social entonces?
¿Qué tipo de paz es la que tenemos que perseguir? La pacificación, amados hermanos, viene en dos sentidos. Uno, la primera cosa a la que estamos nosotros llamados a hacer en la pacificación es que usted sabe, la gente sin Cristo no está en paz. ¿Por qué? Porque no tiene la paz de Dios, porque no está en paz con Dios. Una primera acción que tiene que hacer el regenerado, el que tiene a Cristo en su corazón, es hablarle a los otros, ser pacificadores, es ir a hablar con el otro que está en una guerra espiritual interna, en realidad está siempre tendiendo al mal, y comunicarles la paz de Cristo. Es hablarles del Señor Jesucristo, porque Él es nuestra paz. La labor del pacificador entonces tiene que ver con que le hablemos en primera instancia a otros de la paz, para que, justificado pues por la fe, tenga paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos de ninguna manera exigirle a una persona que esté en paz si no tiene a Cristo en su corazón. Pero en contraparte, sí se le puede exigir a la iglesia la labor pacificadora, porque hemos declarado que tenemos a Cristo en el corazón. Nosotros, amados hermanos, no solamente tenemos que vivir en paz que sobrepasa todo entendimiento, sino nosotros que tenemos un corazón regenerado y que tenemos la paz de Cristo, tenemos que buscar deliberadamente la paz. Esa es la segunda acción. La primera es comunicar el evangelio a aquellos que no conocen a Cristo. Este es el primer acto de pacificación, que se reconcilien con Dios. Esa es una batalla espiritual, es una guerra, y lo tenemos que hacer de manera deliberada. Pero la otra cosa que tenemos que hacer, amados hermanos, como pacificadores, es involucrarnos en la paz, que haya paz no solamente entre nosotros como cristianos, sino con todo el mundo. Pero si hay un evento, si hay un acto que atenta contra la ley de Dios, la manera de ser pacificadores es hablarle al mundo y decirle: Dios no está de acuerdo con eso. Y mencionarlo, porque se trata de buscar la paz del pueblo con Dios, no la paz entre nosotros, que sí es importante, pero la paz con Dios. Esta semana se aprobó este decreto de los niños trans, ¿no? Ya saben. Ahora los niños pueden decidir desde pequeños qué género tienen. Y si los padres, según esta ley, van en contra de esto, les quitan la patria potestad, les cambian a tutores. Esto es una guerra contra Dios. Esto va en contra de Dios. Y los únicos que pueden manifestarse delante de este asunto es la iglesia. No para luchar, no para guerrear, no para golpear, no para insultar, sino nosotros somos llamados como pacificadores para decir: eso a Dios no le gusta, lo prohíbe. Estén en paz con Dios. Pero ¿qué vamos a hacer? Si entre nosotros mismos, cuando tenemos un conflicto con otra persona, en lugar de ir y hablar de lo que Dios quiere, decimos: mejor no le hablo para estar en paz. Mejor no me meto para estar en paz. Esa paz es efímera. Esa paz no existe. Al final del capítulo 48 el profeta dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz. El acto deliberado de la búsqueda de la paz,
en la reconciliación del hombre con Dios. El acto deliberado de la búsqueda de la paz, de hablar a aquellos que están ofendiendo a Dios, para exigirles que estén en paz con Dios, es una tarea del creyente. El pacificador verdadero es el que reconcilia al hombre con Dios. El pacificador es el que se pronuncia a pesar de que su vida está en riesgo, para llamar al hombre impío para que esté en paz, en armonía, en obediencia al Señor. Qué tarea, ¿no? Los apóstoles lo entendieron. Y todos menos uno murieron martirizados porque buscaron la paz. Porque enarbolaron la bandera de la paz a pesar de sus propias vidas. Nosotros como iglesia debemos buscar la reconciliación del pecador con Dios y deliberadamente involucrarnos en las cosas que ofenden a Dios, llevando a la gente a la paz con Dios. Esa es nuestra tarea. Dice la Escritura que son bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El verdadero hijo de Dios es el que acata la disposición de su Padre. Los que buscamos o los que procuramos buscar deliberadamente la pacificación. Mi pregunta es, ¿somos pacificadores? ¿Buscamos deliberadamente la paz? ¿O nos mantenemos al margen para estar en paz? La paz, la pacificación, sobre todo entre nosotros, tiene que ser evidenciada. Vamos a orar. Señor Dios, pues qué difícil es esto. Nosotros, Señor, estamos en paz contigo porque hemos sido justificados por Jesús. Incluso experimentamos tu paz. No la podemos explicar, pero la experimentamos. Estamos en paz contigo. Somos pacificadores. Ayúdanos para que vayamos al mundo para reconciliar al mundo contigo. Hablarles de Cristo. Decirles, Señor, que su corazón puede estar en paz, porque nosotros somos llamados para ser pacificadores. Pero también, Padre, ayúdanos para involucrarnos en un llamado de paz al mundo hostil, al que no solamente no te conoce, sino que deliberadamente va en contra de ti. Padre, queremos ser un pueblo pacificador, aunque en ello nos vaya la vida. Haz de este pueblo, Señor, un pueblo así, porque a pesar de esto, somos bienaventurados. Por eso, seremos bienaventurados también cuando por tu causa nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Nos ponemos delante de ti para ser dirigidos por ti, en el nombre de Jesús. Amén.